Acompáñenos a una lectura más de la bendita palabra a través del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Voy a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén, gloria. Ahora, en esta tarde hemos leído el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios, la Biblia, nosotros nos empezamos a dar a conocer y a conocer el verdadero corazón del ser humano, la verdadera condición del ser humano. El ser humano no fue escondido del huerto, no fue apartado del huerto. El ser humano, cuando fue creado, fue con una finalidad: que él esté conectado con Dios, ¿no? Pero vemos claramente que él desecha la palabra. Entonces, cuando él desecha la palabra, en automático Dios se desconecta del ser humano. Entonces, él ya no tiene esa comunión con Dios. Él ahora por sí mismo va a empezar a vivir regido por la ciencia del bien y del mal. Entonces, el ser humano empieza a hacer su propio camino. Ya Dios no está con él. Mas, sin embargo, vemos claramente que cuando vemos en la Biblia, Jesús exhortaba a los intérpretes de la ley, a los fariseos, escribas, y los exhortaba demasiado fuerte. En ese entonces, aquellas personas eran personas de renombre, que todo el pueblo les tenía mucho respeto, que ni eran capaces de, ahora sí, de decirle algo que vaya en contra de lo que ellos decían. Pero Jesús conocía el corazón de ellos. Por eso en algunos pasajes de la Biblia leemos que le dice: generación de víboras, vosotros sois su padre Satanás. ¿Por qué les decía así? Porque ellos, a pesar de que proclamaban la palabra, profesaban la palabra, en su corazón nada bueno había. Hasta había el pensamiento de querer matar a Jesús por la sabiduría y ahora sí que por la forma en la doctrina que daba Jesús. Entonces, el ser humano siempre ha querer hacer sus propias cosas. En la actualidad vemos que el ser humano ha hecho experimentos sociales referente a, supongamos, a la gente que tiene problemas con su manera de beber. Hay ciertas cosas que el ser humano ha tratado para conllevar esa adicción. La adicción de las drogas. Ha querido también hacer programas de cómo poder que la gente, la juventud, no caiga, no llegue al problema de las drogas. Otro, el de tu temperamento psicológico. Dijéramos, había una asociación, un grupo de neuróticos anónimos. El ser humano siempre ha querido buscarle de una u otra forma hacer las cosas. Cuando el ser humano fue creado, en el corazón del ser humano no habían envidias, no habían esas formas de querer
ahora sí que a tener envidia, de ese enojo, de robar o cosas así. Todo eso es a partir que el ser humano se separa de Dios. O sea, el ser humano quedó a la deriva. Y entonces Dios se separa de él. En el libro de Romanos, quiero que me acompañen al libro de Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos claramente en este capítulo 1 de Romanos, del versículo 18, leímos también, vemos que el hombre ya había conocido y todo la manifiesta y la gloria de Dios, pero el hombre cambió, dice la Escritura, que se envanecieron sus corazones y razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el hombre tenía todo con Dios, pero cuando se separa, él empieza a dejó la gloria. Conocía la gloria de Dios, la comunión de Dios, mas sin embargo, prefirieron irse en pos ahora sí que, como dice, que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Desde que Dios se separó del hombre, el hombre le surgieron una infinidad de dioses, ahora sí que Dios de la lluvia, a las estrellas Dios, al sol Dios, y a una infinidad de cosas. O sea, dejaron de reconocer la gloria de Dios. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces vemos claramente toda la corrupción y la culpabilidad que del hombre sale, pero es porque está desapartado de Dios. Ahora sí que en este tiempo vemos claramente cómo la sociedad, pues, ahora sí que dice que creer en Dios y a la vez cree en otra cosa. O sea, para Dios es Dios, pero también para otra cosa le dice Dios. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie. Mas, sin embargo, muchas veces de esta manera vemos claramente la naturaleza del corazón del ser humano. Es corruptible. Dejaron la gloria de Dios por ir en pos de otros dioses, que pues la verdad, el Dios viviente es uno solo, el Dios de la Biblia. Pero sin embargo, esta es la condición del ser humano. Entonces, cuando viene Jesucristo a través
de su sangre bendita que nos limpia de nuestros pecados, nosotros volvemos a unir el corazón con Dios, pero ese corazón es de Jesucristo. Ese corazón no es del ser humano, porque del ser humano solo está inclinado hacia el mal. Entonces, sin embargo, mucha gente, ¿de qué manera puede pensar si está con Dios o no está con Dios? El único camino para llegar a Dios, Él es el único, Él es el camino, la vida y la verdad, nadie más. A través de su evangelio, el perdón de pecados, Él nos hace dignos y merecedores del reino de los cielos. Pero ¿cómo es? A través de creer que Él murió por el pecado de todos nosotros. Ese es el evangelio, las buenas nuevas que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. En esta tarde leímos una pequeña historia de cuando el profeta Elías le profetiza de que no iba a llover y se hizo conforme a la palabra que salió de aquel varón. Entonces Dios le dice que se vaya a una cueva en Querit y que se guarde ahí, y que los cuervos le iban a llevar pan y carne para que comiera. Y el arroyo cerca donde estaba él se secó porque no llovió. Entonces vemos claramente, conforme a la palabra de aquel varón, se profetizó y se cumplió lo que dijo su palabra. El cuervo es un animal que hasta podemos decir, ¿cómo va a ser posible que un cuervo, no? Cuando nos acordamos de el diluvio, el cuervo lo mandaron a que viera si ya había el agua, se había secado el agua. Pero el cuervo, cuando empezó a ver todos aquellos cuerpos flotados, muertos, se quedó ahí y ya no regresó. No fue como la paloma que sí regresó. Entonces el cuervo, imagínense nada más dándole de comer a aquel varón, ¿no? Es algo que nada más puede hacer Dios. O sea, es algo que para nosotros, nuestra propia punto de vista, es incapaz de poder, ahora sí que comprender, pero aquel varón comió por parte de los cuervos que le llevaban de comer. Yo hasta aquí voy a compartir, voy a despedir esta bendita transmisión y lectura de la palabra con una oración. Acompáñenme, que es lo más importante. La oración dice Dios que donde estén 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí con ustedes, nuestro Señor Jesucristo. Padre, bueno, te doy gracias en esta tarde porque qué magnífica es tu palabra y qué bendita tu palabra, Señor. A través de leer la Biblia, Señor, empezamos a conocer en verdad la realidad y la condición del corazón del ser humano. Nada bueno sale del corazón humano. Todo es corrupción. Pero gracias a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos unir nuestro corazón con el tuyo, Señor, a través del corazón de Jesús. Porque dice su palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, en esa cruz del madero, también nosotros morimos. Cuando Él resucitó, nos resucitó también a nosotros, Padre. Te pido por cada una de las personas que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas, Señor. Te pido por todos los siervos de tu misión, dales la gracia y la misericordia. Te pido por el siervo de aquí de México, de la ciudad de Mérida, dales tu gracia, Padre. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.